Empezar a grabar. Buenísimo. Bueno, hoy comenzamos con la última unidad de la materia, que está referida a un conjunto de herramientas que les va a permitir realizar evaluaciones de control de procesos, de control de calidad. Entonces, por ahí en la bibliografía, ¿no?, que vamos a seguir es la que tienen ustedes en el programa, la de el libro de Six Sigma, ese es el que vamos a estar siguiendo. En la clase de hoy nos vamos a familiarizar con el uso de una serie de indicadores que se emplean para el proceso de control de calidad. Entonces, en esta fase vamos a ver que bueno, lo que hemos estado aprendiendo en la materia se aplica en esta fase o etapa de gestión dentro de una empresa, no necesariamente de una empresa, porque como se hace control de procesos puede ser en cualquier tipo de organización. Buenísimo. Bueno, vamos a ver. Entonces, inicialmente vamos a arrancar con algunas definiciones importantes, que de pronto no están en el capítulo que tienen ustedes para leer, que vendría siendo la unidad 5 del libro. Están un poco repartidos, ¿no?, a lo largo de todo el libro, entonces por ahí se los traje acá, se los compilé para que los viéramos antes de abordar de lleno el tema de los índices. Entonces, una cosa importante que tienen que manejar es el concepto de límites de especificación versus límites reales o naturales. O sea, límites reales se llaman límites reales o también se les llama límites naturales. Los procesos no tienen variables de salida o de respuesta, las cuales deben cumplir en general con ciertas especificaciones a fin de que se pueda considerar que el proceso está funcionando satisfactoriamente. Entonces, por ejemplo, ¿no?, si yo soy una fábrica de tornillos, el diámetro de los tornillos es, en definitiva, una variable de salida o de respuesta del proceso de la fabricación del tornillo, ¿no? Y esa variable de salida no puede tomar cualquier valor, ¿sí? Tiene que cumplir con ciertas especificaciones para que uno diga, bueno, la estamos fabricando bien, o sea que el proceso está funcionando satisfactoriamente. Entonces, el diámetro de los tornillos, no puede ser que yo fabrique los tornillos y tenga algunos que son gordos y otros que son finitos, ¿sí?, porque si no, no me los va a comprar nadie. Entonces, evaluar la capacidad de un proceso consiste en conocer la amplitud de la variación natural del proceso para esta característica de calidad dada, ¿sí?, que por ejemplo en el ejemplo de los tornillos sería el diámetro del tornillo. Entonces, la variación, que nosotros la hemos estudiado, ¿no?, la variación es lo que nos va a permitir evaluar que el proceso es o no es satisfactorio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que uno desearía? Y desearía que la variabilidad del diámetro de los tornillos que fabricamos sea la menor posible, ¿sí? No que yo fabrique y tenga mis máquinas descalibradas, y entonces me salgan en algún momento de un diámetro pequeño y en otro momento de un diámetro más grande, ¿sí? Uno lo que desearía es que siempre sean iguales. Entonces, iguales y de acuerdo a lo que me lo pide el cliente o lo que determino yo como dueño y empresario, ¿sí?, dueño del proceso. Bueno,
Entonces, los límites de especificación están determinados por especificaciones técnicas, ¿no? Que pueden estar fijados por el cliente. A lo mejor yo fabrico una pieza para un cliente, qué sé yo, para una empresa petrolera, ¿no? Somos fabricantes de trépanos, bueno, y me van a pedir los trépanos con una determinada dimensión, con una determinada dureza, etc. ¿Sí? Entonces, las especificaciones técnicas me las puede fijar el cliente o el mismo fabricante, o sea, yo establecer cuáles son las especificaciones técnicas del producto que estamos generando, o también puede ser a partir de una norma, estamos hablando de una ley, que diga, bueno, sobre todo en las cuestiones de seguridad, bueno, hay muchísimas normas, ¿no? Que establecen, por ejemplo, el tema de las temperaturas que se deben tolerar en los tableros de electricidad, etc. ¿Sí? Bien, entonces, se determina de esta manera una variación tolerada. Esa variación tolerada se la puede calcular como el valor nominal más menos lo que vamos a tolerar. Entonces, por ejemplo, supónganse que estamos produciendo los tornillitos y que el valor nominal del tornillo, es decir, el diámetro esperado del tornillo, supónganse que es de 10 milímetros, ¿sí? Con una tolerancia de, no sé, 0,5 milímetros, por encima y por debajo. Pero tiene que respetar que la mayoría de los tornillos, ¿no? en la medida de lo posible, sean todos iguales al valor nominal. Eso sería lo ideal, ¿sí? Que sean todos iguales al valor nominal. Pero, bueno, es que no todos los procesos están sujetos a una variabilidad, ahora lo vamos a charlar. Entonces, es casi imposible de que todos los tornillos salgan exactamente iguales, porque inclusive hasta la temperatura, ¿no? Que dilata, que no dilata, puede influenciar en un determinado proceso. Entonces, bueno, ¿hasta dónde yo voy a decir este tornillo cumple con las especificaciones? Bueno, si se pasa un poquito por encima, un poquito por abajo, pero ¿cuánto es ese poquito? Entonces es necesario establecerlo, y bueno, a ese poquito es a lo que le vamos a llamar la tolerancia, ¿sí? ¿Cuánto vamos a tolerar que se aleje del valor nominal, que es ese valor esperado que debería tener nuestra variable de salida, para decir que el proceso está funcionando de manera satisfactoria? Esa variación tolerada se calcula de la siguiente manera. Es la especificación superior, o sea, el valor máximo, ¿no? Que esperaríamos que tenga por encima el diámetro del tornillo, y le restaríamos la especificación inferior, que sería el valor mínimo que esperaríamos que tenga, como a lo sumo, que sea como muy chiquito, bueno, el valor que hayamos definido, ¿no? Entonces, si habíamos dicho que la tolerancia era de 0,5 milímetros, entonces la variación tolerada sería, a ver, vamos a poner, a ver si puedo cambiar esto por un lápiz. La variación tolerada sería, habíamos dicho, el valor nominal es 10, ¿sí? El valor nominal es 10. La tolerancia es 0,5. Es 0,5. Entonces la variación tolerada sería, el límite superior, ¿cuál va a ser? 10,5, ¿sí? Va a ser de 10,5. Vamos a poner acá, igual a 10,5, menos la tolerancia inferior, o sea, la especificación inferior,
que sería el valor nominal menos esa tolerancia, o sea, menos 9,5. ¿Sí? Entonces, la variación tolerada sería de 1 milímetro. ¿Sí? Bien. Y después están los límites naturales. Los límites naturales indican los puntos entre los que varía, en realidad, la salida del proceso. Y se obtienen de la siguiente manera. ¿Sí? El límite real, la R es de real, ¿sí? Límite real inferior, sería la media del proceso, que no necesariamente coincide con el valor nominal, sino que es la media de mi proceso en funcionamiento, sería la media del proceso, menos 3 sigma. ¿Sí? Y en el caso del límite real superior, sería la media del proceso más 3 sigma, donde el sigma es la dispersión que tiene el proceso, ¿sí? La dispersión que presenta nuestra variable de salida o respuesta. Cualquier duda me preguntan. ¿Sí? Entonces, fíjense que los cálculos, ¿no?, de estos límites están inspirados en lo que por ahí en el marco de estadística descriptiva se llama la regla empírica, y que también en el marco de probabilidad, de modelos de probabilidad, se conoce como la propiedad de la distribución normal, ¿no?, que a 6 desvíos tenemos prácticamente la totalidad de la probabilidad, ¿no? Bueno. Entonces, fíjense que los límites reales del proceso tienen que ver con eso, ¿sí? A ver, vamos a ver un ejemplo para aclarar un poco esto. Supongamos que si las especificaciones para una determinada característica de calidad son que éstas debe tener dimensiones 800, o sea que el 800 es el valor nominal, más menos 5, o sea que 5 es la tolerancia que vamos a tener, y además se sabe que la media y la desviación estándar del proceso, de esta característica, no sé, podría ser esto, podría ser una medida, ¿sí? Una longitud de algo, de una pieza. Nuestra característica de calidad podría ser la longitud de una pieza, entonces sería de 800 milímetros más menos 5. ¿Sí? Entonces, en el marco del funcionamiento, se sabe que la media y la desviación estándar de esa longitud es, la media es 800,6 y el desvío es 1,2. ¿Sí? Entonces, en el marco de las especificaciones, ¿no?, la especificación inferior sería los 800 menos 5, o sea, 795. Y el límite superior para el caso de la especificación, ¿no?, sería los 800 más los 5. Entonces ahí tenemos la variación de la especificación, ¿no? Es decir, sería la variación que en definitiva se toleraría que tenga esta característica de calidad. Bien, y después tenemos el límite real, lo que realmente pasa en el marco de nuestro proceso. Entonces, el límite real inferior va a ser la media, habíamos dicho que era la media, menos 3 sigma. Para nosotros, el sigma es 1,2. Entonces, eso me daría que el límite inferior es 797, que fíjense que es menor a la especificación inferior. Así que por ese lado estamos bien. Y después el límite superior es 806, la media, y acá me olvidé por copiar y pegar, ¿no? Ahí va un más,
aquí va aún más, que por ahí estén atentos a corregir, acá va aún más, 3 desvíos, ¿sí? Entonces, el límite superior sería de 804. Pierdo el cursor con esto de las dos pantallas, esperen, acá está. ¿Estamos? Por lo tanto, el proceso en este marco, fíjense que también, ¿no? El límite superior está por debajo de la especificación superior, así que así se podría decir con estos valores ya que el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones. Lo vamos a ver todo lo que hemos dicho reflejado en este grafiquito. Entonces, el valor nominal es lo que yo pretendo, ¿no? Que tenga la dimensión que pretendo que tenga la pieza. Que serían 800 milímetros. ¿Sí? Acá está el 800, ese es el valor nominal. Y después tenemos los límites superior, la especificación superior, que es 805, ¿no? Que como la tolerancia, ven que es 5, ¿no? Es 800 más la tolerancia, 805. Y la especificación inferior es la tolerancia, el valor nominal menos la tolerancia, bueno, eso es 795. Entonces, la diferencia entre la especificación superior y la especificación inferior es lo que hemos llamado como variación tolerada. Pero ahora vamos a ver a cuánto es igual la variación real, ¿sí? La variación real. Bueno, la variación real va a quedar determinada por la diferencia entre estos dos valores, ¿sí? Que hemos calculado recién. Entonces, el límite real inferior se calcula tomando la media, pero la media del proceso. Esta campana muestra el comportamiento que tiene nuestra característica de calidad, ¿sí? Que acá se está suponiendo que sigue un comportamiento simétrico, normal. Entonces, acá estamos viendo, como ven en el eje, ¿no? Lo que estamos midiendo es las dimensiones de la pieza, la longitud de la pieza en milímetros. Entonces la campana nos está mostrando cómo se comporta la dimensión de la pieza durante nuestro proceso. Y fíjense que nuestro proceso no está perfectamente centrado, ¿sí? Está un poquito corrido, ¿no? Porque la media de nuestro proceso no es 800, sino que es 800,6. Bien, pero como dijimos, todo el proceso resulta ser satisfactorio porque la variación real está contenida dentro de lo que es la variación tolerada, ¿sí? Los límites reales del proceso están contenidos dentro de los límites que me determinan las especificaciones establecidas. ¿Alguna consulta hasta acá? Bueno. No, profe. Entonces, vamos a ver lo que son, cómo medir la capacidad para los procesos con doble especificación. Doble especificación es el ejemplo que teníamos recién, ¿sí? Acá, este es un proceso con doble especificación porque yo le establezco dos límites, ¿sí? Pero hay algunos que no son de doble especificación. Yo acá le estoy estableciendo una especificación superior y una especificación inferior. Pero, por ejemplo, si pensamos en la resistencia a la fractura del cemento, uno,
¿qué le va a poner? Un límite, bueno, que la resistencia sea como mínimo, ¿no? Entonces va a establecer un límite inferior. Miren que me está haciendo calor. Le va a establecer un límite inferior, pero un límite superior no, ¿sí? Que tenga toda la resistencia que quiera por encima, pero como mínimo le va a establecer un límite inferior a la resistencia a la fractura al cemento, ¿sí? Entonces, esa va a ser con una especificación y no con dos, ¿sí? Sería con una sola especificación, y bueno, en este caso vamos a arrancar con las de doble especificación. Doble especificación, que es el ejemplo que tenemos. Bueno, entonces, como estábamos diciendo, cada vez que se repite un proceso, o sea, cada vez que voy a fabricar un tornillo, o a fabricar una pieza, o lo que sea, hay ligeras variaciones en distintas actividades que se realizan. Y esto va a generar variabilidad en los resultados. Esas variaciones pueden venir, pueden deberse a causas relacionadas con la mano de obra, ¿sí? Por ahí vos pones un operario y trabaja de una determinada manera, y bueno, cambia el turno, cambia el operario, y el otro no necesariamente va a trabajar exactamente igual, ¿no? Lo mismo que las máquinas, si tenés varias máquinas, no necesariamente todas van a estar exactamente igual de calibradas, ¿no? Algunas por ahí son más nuevas, más modernas, otras son un poquito más viejas, entonces le van a meter variabilidad al proceso. Los métodos, ¿sí? También pueden haber pequeñas variaciones en los métodos, de cómo un obrero hace una cosa, cómo aprendió a hacer determinadas cuestiones, él cómo aprendió a hacerlo otro, ¿sí? Los métodos por ahí también meten variabilidad, la materia prima, ¿sí? La materia prima es una fuente de variabilidad del proceso, y el entorno. El entorno también, como decíamos, bueno, depende de lo que esté fabricando, ¿no? Pero bueno, a veces días de calor pueden hacer que el producto de salida sea distinto que los días fríos. Bueno, entonces habrá que tratar de resolver ese problema tratando de que la temperatura ambiente sea lo más estable posible. Pero entonces hay cuestiones de entorno, el viento que hace que se levante tierra, etcétera, que le van a meter variabilidad al proceso, ¿sí? Van a hacer que el proceso, aunque yo trate de que funcione siempre igual, no lo va a resultar, ¿sí? No, o sea, siempre vamos a tener una variabilidad asociada al proceso. Lo ideal sería que sean todos iguales, pero no, ¿sí? Siempre hay una variabilidad natural asociada al proceso. Entonces, lo que vamos a llamar nosotros como capacidad del proceso, la capacidad del proceso es una medida de la homogeneidad propia del proceso. O sea, mientras más homogéneo sea el proceso, es que tiene una mejor capacidad, ¿sí? Después, nada es tan importante como asegurarse con antelación que los procesos puedan cumplir con las especificaciones y los requisitos de diseño, ¿sí? Eso es sumamente importante. Y en ese marco, los índices de capacidad lo que pretenden hacer es cuantificar, bueno, cuál es la potencialidad que tienen los procesos, que son los índices que vamos a ver durante esta clase. Entonces, veamos algunas situaciones que podrían observarse para procesos con doble especificación, o sea, estos que son bilaterales, ¿no? Que tenemos una especificación inferior y una especificación superior. Bueno, podríamos tener el primer caso, fíjense que el valor nominal es 800, y el proceso está centrado en 800, y además los 3 sigmas del proceso están contenidos dentro de la especificación. Así que bueno, este sería un caso de
un proceso que es centrado y capaz, ¿sí? Capaz porque logra que todas las piezas tengan la longitud que me exigen las especificaciones. En cambio, el segundo caso es un ejemplo de un proceso que está descentrado. La dispersión, fíjense que la variabilidad en este y en este es la misma, ¿sí? Es la misma. Sin embargo, el problema es que el proceso está descentrado. Que el proceso esté descentrado por ahí a veces es más peligroso que el problema de la variabilidad, ¿sí? Entonces, acá tenemos el valor nominal, que era 800, ¿no? Y fíjense que este proceso está centrado en 803. Y eso hace que, bueno, esta colita de acá está representando las piezas que no cumplen con la especificación superior, y que por ende es producto defectuoso, y que por ende, si logramos vendérselo a alguien, ese cliente va a quedar insatisfecho y no nos va a volver a comprar, ¿sí? Y si no lo podemos sacar al mercado, es producto que tenemos que descartar, ¿sí? Entonces, esto es una pérdida, es un costo que, bueno, hace a que las empresas sean ineficientes y que, bueno, urge corregir, ¿no?, el problema para que uno pueda decir el proceso es capaz y que no esté ocurriendo esta situación. Bueno, y en este otro caso, lo que está pasando es que, por ahí no sé si lo notan, pero acá tenemos una escala que va 800, 801, 802, 803, ¿no? Y acá, fíjense que va saltando el doble, va 802, 804, 806. Entonces, si bien las campanas parecen la misma que esta, pero en realidad esta tiene mayor dispersión que estas de acá, ¿sí? Entonces, los límites de especificación son los mismos en los tres casos, ¿sí? Son 95 y 805. 95 y 805. El tema es que acá el proceso está centrado, pero es ineficaz porque, bueno, tenemos esta colita y esta otra colita que representan las piezas que no van a cumplir con las especificaciones y por ende van a ser descartadas. Entonces, un primer índice con el cual vamos a medir la capacidad del proceso, porque hay varios índices, es este, ¿no?, que se llama índice de capacidad potencial. Entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, se calcula tomando la diferencia entre el límite superior y el límite inferior, dividido 6 veces sigma, ¿sí? O en definitiva, la variación tolerada, que es la diferencia, ¿no?, entre la especificación superior y la especificación inferior, sobre la variación real de mi proceso, que es el que viene determinado por la curva, ¿sí?, por los 6 veces sigma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que uno quisiera? Fíjense qué pasa acá, ¿no?, para que el proceso sea capaz. La variación real, que es la que está asociada a la curva, es menor a la variación asociada a la especificación, o sea, la variación tolerada. Entonces, para que el proceso sea capaz, lo que tiene que ocurrir es esto que estamos viendo acá en el gráfico, y eso implicaría que el denominador es más chico que el numerador, ¿sí? Y entonces eso haría que el índice sea mayor a 1. Entonces, cuando este es mayor a 1, bueno, el índice de capacidad potencial me está diciendo que el proceso es capaz, ¿sí? Solo que es capaz.
Y bueno, por supuesto que si es menor a 1, eso estaría indicando que el proceso no es capaz, ¿sí? Bien. En el ejemplo que venimos siguiendo nosotros, sería los 805 menos los 795, ahí tenemos 10, que es la amplitud que hay acá, ¿no? La amplitud que hay desde la especificación inferior hasta la especificación superior, divididos 6 veces sigma, donde el sigma habíamos dicho que era igual a 1,2. Entonces eso nos da un valor de 1,3889, que es mayor a 1, y bueno, podríamos decir que este proceso es capaz. Pero hay una serie de tablitas que nos permiten afinar un poco más el lápiz respecto a la interpretación que hacemos del índice que mide la potencialidad del proceso, el índice CP. Fíjense, dijimos, bueno, si es menor a 1, el proceso no es adecuado, ¿sí? Si es menor a 1, no es adecuado. Pero puede tomar, bueno, valores que son chiquititos, ¿no? Desde 0 hasta 1, y después valores mayores a 1. Entonces, dependiendo de qué valor toma, se le da una categorización, ¿no? Entonces, cuando el CP es mayor a 2, se dice que es un proceso de clase mundial, es tope de gama, ¿sí? Tiene seguridad 6 sigma. Si el CP se encuentra entre 1,33 y 2, entonces es un proceso de primera, y decimos que es adecuado, ¿sí? Si el proceso toma valor entre 1 y 1,33, entonces es un proceso de segunda, es parcialmente adecuado y requiere un control estricto, ¿sí? Para ver si no se termina saliendo, ¿no? En algún momento de los límites de especificación. Bueno, como habíamos dicho, si da menor a 1 ya estamos en el horno, ¿no? Sería una categorización de tercera, el proceso no es adecuado para el trabajo y es necesario un análisis y rediseño del proceso para alcanzar una calidad satisfactoria. Bueno, y si llega a ser menor a 0,67, es un proceso de cuarta, y no es adecuado para el trabajo y requiere modificaciones estructurales muy serias, ¿sí? Modificaciones fuertes. Sí, ojo que esta interpretación que se hace del índice CP es suponiendo que el proceso está centrado, o sea, sacándonos el problema de la descentralidad del proceso. Si el proceso estuviera centrado y tomara estos valores, uno puede clasificarlo de la siguiente forma, ¿sí? Bien. Bueno, y después hay otra manera de interpretar los resultados del índice CP, que es en partes por millón. En este caso, cuando trabajamos en partes por millón, se me fue hielo a la boca, lo que estamos haciendo es ver, bueno, en términos de unidades defectuosas, en 1 millón de piezas producidas, ¿cuánto significa el valor de CP? Entonces, en el libro van a encontrar que hay muchos más, ¿sí? Tienen varios valores, para 0,5, para 0,6, para 0,7, para 0,8, tienen los cálculos hechos, yo les puse acá algunos para que se den una idea de la magnitud de los problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estamos trabajando con un proceso de doble especificación, esto es con límite inferior y límite superior, o sea, con una exigencia por abajo y por encima,
si el CP me diera igual a 0,5, en términos de una producción de 1 millón de piezas, eso implicaría que 133.614 piezas serían defectuosas. O sea, toda esta plata tirada a la basura. O si sale al mercado, todos estos clientes insatisfechos. ¿Sí? Una barbaridad. Qué sé yo, las fábricas de celulares, ¿no? Generan tranquilamente 10 millones de unidades al año, ¿sí? Tranquilamente una empresa líder de fabricación de celulares te puede hacer 10 millones de celulares al año. Entonces, si su CP fuera igual a 1, ¿no? Eso significaría que 2.600, en realidad por 10, ¿no? Serían 26.000, si producen 10 millones de celulares, ¿no? Eso significaría que 26.999 personas se van a llevar un celular con defecto a su domicilio, ¿sí? Entonces, eso es otra forma, esta es otra forma de hacer la interpretación del CP, que es bastante elocuente, ¿no? Porque uno por ahí como puede llegar, ¿no? Y decir al gerente, mira, yo quiero hacer un rediseño del proceso para afinar la variabilidad del proceso, y vos vas y le mostrás, ¿no? Mira, sí, tenemos un índice de un CP igual a 1, pero fíjate que esto nos está significando esta cantidad de piezas falladas, ¿sí? O fuera de especificación. Bien, si vos tenés un proceso con una sola especificación, como era el ejemplo del cemento, de la resistencia del cemento, resistencia a la fractura del cemento, que es, digamos, tenés un solo límite de especificación, entonces, bueno, si te da un CP de 1, eso implicaría la mitad, ¿no? Implicaría que tendrías 1.349 piezas defectuosas por cada millón de piezas que fabricas. Bien, ¿alguna consulta hasta ahí? Bueno. Entonces, algunos supuestos que hay detrás de estas interpretaciones, que es importante tenerlas en mente. Algunos de estos los vamos a ir levantando, ¿no? En la próxima clase, pero los supuestos que hay detrás de estas interpretaciones es que la característica de calidad, ¿no? Que puede ser la dimensión, como en nuestro ejemplo sería ¿cómo habíamos dicho? La altura, no, la longitud de la pieza, ¿no? Se distribuye normal, ¿sí? Entonces, ese es un supuesto que hay detrás de todas estas interpretaciones, que la longitud de la pieza se distribuye normal, y además que el proceso está relativamente centrado, ¿sí? Está centrado. El otro supuesto es que el proceso es estable. Estable quiere decir de que, bueno, que justamente la variabilidad se debe a causas aleatorias, o sea que no hay errores sistemáticos en el proceso, ¿sí? Sino que la variabilidad que ocurre, que se observa, se debe a causas aleatorias. Eso también se llama que el proceso está bajo control estadístico. Y el otro supuesto es que se conoce la desviación estándar poblacional del proceso, ¿sí? Entonces, esos son los supuestos que tenemos atrás de estas interpretaciones. Yo puse cerrado, es centrado. Sí, ahí corrija. Gracias. Sí, no, es que el proceso está centrado. Y acá, y centrado.
Me lo debe haber corregido en forma automática. Bien. Después, interpretación del índice de razón de capacidad. Bueno, este es otro índice, ¿sí? Se llama índice de razón de capacidad, pero, por eso su notación es CR, pero, esperen que vuelvo a agarrar el láser. Su notación es CR, pero ya lo conocemos porque en realidad es la inversa del índice CP, ¿sí? Acá lo que tenemos es los 6 sigmas, que es la variabilidad real o del proceso, dividido la variabilidad tolerada. Entonces, pensándolo de esta forma, ¿no? El índice CR representa la proporción de la banda de especificación que es cubierta por el proceso. Entonces, nosotros tenemos que lo que está haciendo el índice este es comparando la variabilidad del proceso, que son los 6 sigma, ¿no? Y representándolo como el resultado, ¿no? Nos estaría representando cuánto de la variabilidad de la banda de especificación está siendo cubierto por la variabilidad del proceso, ¿sí? ¿Qué proporción de la banda de especificación está siendo cubierta por el proceso? Bueno, entonces en nuestro caso, en el ejemplo que veníamos trayendo, que por cierto, cuánto nos había dado, a ver, cuánto nos había dado el CP. Nos había dado 1,3889, 1,38. Entonces, el índice de razón de capacidad es 0,72. Obviamente que uno, lo ideal sería que este índice sea igual a 1, ¿no? Bueno, no, o más de 1 también, no, que sea lo más chiquito posible. La variación del proceso potencialmente cubre el 72% de las bandas de especificación, y uno lo que estaría buscando en este caso es que sea lo más chiquito posible, ¿sí? O sea que el proceso tenga la menor dispersión posible, ¿sí? Entonces, que la razón está de un valor chiquito. Ahora, ojo porque, bueno, lo aclaramos un poco en las tablas, ¿no? Pero ni el índice CP ni el índice CR toman en cuenta el hecho de que el proceso está descentrado, ¿sí? Ninguno de los dos pondera la situación de que el proceso no esté centrado. Entonces, al rescate salen estos índices. Para cubrir esa situación es que se utilizan estos 3 índices. El problema de los anteriores es que las fórmulas, ¿no?, de cálculo del CP y del CR no incluyen a la media del proceso, no incluyen a mu. Entonces, los índices se pueden corregir evaluando por separado las especificaciones inferior y superior. Pero ahí entonces tomo como referencia a la media del proceso. Entonces, el índice para el índice CP, pero para el límite inferior, va a ser mu, que es la media del proceso, menos la especificación inferior dividido 3 sigma. Y lo mismo para el superior, nada más que uso la especificación superior menos mu dividido los 3 sigma. Desde luego que ahora no usamos 6 sigma porque estamos trabajando para una mitad nada más, ¿sí? Para una mitad. Estamos primero comparando la situación de lo que ocurre acá en el límite inferior y después viendo qué ocurre acá para el límite superior. Entonces trabajamos con 3 sigma para acá, 3 sigma para allá.
Y en este caso, volviendo a lo que decíamos, ¿no? en la tabla, que en la tabla habíamos dicho que para que uno pueda decir que el proceso es satisfactorio, el CP tenía que dar 1,33. Bueno, en este caso, para que uno pueda decir que el proceso es adecuado, cada uno de ellos, tienen que tomar por valor 1,25. ¿Sí? Entonces, yendo a nuestro ejemplo, calculamos primero para el límite inferior, que es mu, que era 806, menos la especificación inferior, que era 795, dividido 3 sigma. Y eso me da 2,24. ¿Sí? Fíjense que es mayor a 1,25, así que en esa colita estoy bien. Ahora veo qué pasa en la otra. Bueno, tomo entonces el límite superior, era 805, menos la media, que era 800,6, dividido los 3 sigma, y eso me da 1,76. Bueno, en esta colita no estoy tan bien como en esta otra, y eso ocurre porque justamente porque no está centrado, no está perfectamente centrado el proceso. Sin embargo, aún pasando eso, ¿no? Yo puedo decir de que el proceso es adecuado, porque los dos son mayores a 1,25. Entonces, para tener la información de los dos, es que se calcula el índice de capacidad real del proceso, que nada, en realidad no es que se calcula, es sacar el índice de capacidad del proceso, es el más chico entre estos dos, ¿sí? Por eso pusimos acá que es el mínimo entre el CP inferior, el CPI inferior y el CP superior, ¿sí? Que en nuestro caso el mínimo es 1,76. Entonces, si que es el más chiquito, es satisfactorio, ¿no? No importa, fíjense que nuestro proceso no está perfectamente centrado, ¿no? Pero si este que es el más fulero, ¿no? Este que es el más feo, está a niveles satisfactorios, es mayor a 1,25, entonces todo el proceso, bueno, en la otra cola, con mayor razón, ¿sí? Todo el proceso lo es, ¿sí? Es satisfactorio. Si yo no tuviera problemas de centralidad, ¿no? Estos dos deberían ser iguales, ¿sí? Si yo tuviera que estar perfectamente centrado, entonces estos dos deberían ser iguales. A ver, algunas advertencias. Entonces, el índice, el CPK, que es el último, ¿no? Este que nos dio 1,74, siempre va a ser menor o a lo sumo igual al CP. ¿Sí? ¿Se acuerdan que a nosotros el CP nos había dado 1,38, creo que había sido? ¿Sí? Y este nos había dado, a ver, 1,76. ¿Y el otro cuánto nos había dado? No me acuerdo. Tengo un problema de memoria de corto plazo. Este nos dio 1,38. A ver. Entonces, siempre va a ser menor o igual al CP. Caray, acá porque no nos está... 1,74 y este nos había dado 1,78. Sí, si están próximos, lógicamente el proceso, esto sí, capaz que acá escribí mal, chicos, esto se los reviso. A ver. En realidad el CP es menor que el CPK. A ver, ¿cómo? El CP nos dio 1,38 y el CPK 1,76. Ah, tenés razón. Bien. Así que termina siendo mayor. Claro, sí. Pero sí, vale decir que si son muy próximos, los dos van a ser
eso en realidad te está dando señal de que el proceso está centrado. O sea, si vos calculás el CP y calculás el CPK, y resulta que son pareciditos, o sea, están muy cerquita, es que el proceso está centrado. Después, el CPK, que es el último que trabajamos, si es mucho más pequeño, pero ¿y acá por qué nos dio así? Espérate. A ver, vamos a revisar, capaz que calculé mal. Este es U menos 700. Revisen por las dudas estos dos numeritos, ¿no? Estos, pero deberían estar, ok. Los dos valores también, el inferior y el superior también. Sí, bien. Y entonces vamos a mirar el otro. A ver qué puede estar pasando. A ver, pasé. Y este era la variación tolerada, sí. Sobre los 6 sigma, sí. 1,2, 1,2. Y está bien. Ana, me dio distinto, ¿eh? ¿Cuál te dio distinto? ¿Este? A ver, no, ese no. A ver la diapo anterior. Bueno. La que tenías los dos índices calculados. Ahí. Esta. El CPS me dio 1,22. Ahí está. Bueno. Ya se nos estaban quemando los libros. 22. Sí, porque si no, no tenía coherencia. Muy bien. Bien, entonces, corrijan después ustedes en sus notas que ese valor es 1,28. Entonces, bueno, el CPK en consecuencia también, ¿no? Va a ser 1,22. A ver, acá. 22. Entonces, ahora sí. Tenemos que este nos dio 1,22, 1,22, y este nos dio 1,38. Bien. Entonces, como decíamos, si son muy próximos, el proceso está prácticamente centrado. Y como habían visto en la imagen, no estaba tan gravemente descentrado. Sí está descentrado el proceso, pero bueno, no está tan descentrado, ¿no? En términos gráficos se veía que no estaba tan descentrado. Después dice que si el CPK es mucho más pequeño que el CP, que no es nuestro caso, significa que la media del proceso está alejada del centro de las especificaciones. ¿Sí? Bueno, entonces un CPK de 1,25 es satisfactorio toda vez que se trate de un proceso ya existente. Un proceso ya existente es un proceso que es viejo, que lo venimos trabajando, que ha sido estandarizado, depurado de errores, ¿sí? Un proceso ya existente. Si estamos probando un nuevo proceso, no le vamos a pedir un mínimo de 125, sino que le vamos a pedir, le vamos a exigir más, porque es un proceso nuevo, y entonces se le exige 1,45. ¿Sí? Y después, la otra nota es que el CPK puede ser igual a 0 o negativo. ¿Sí? Eso significaría que la media del proceso está fuera de las especificaciones. Entonces estamos requete contra mal,
pero podría ocurrir, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, si la media fuera de 807, ahí nos escapamos por encima de la especificación superior, ¿sí? Entonces, si hicieran todos los cálculos, ahí verían que les va a dar negativo. O si tuviéramos una media que es 794, ahí nos estamos escapando del límite inferior de especificación, y de nuevo nos daría un CPK negativo, ¿sí? Y obviamente que la capacidad no es satisfactoria, la capacidad del proceso no es satisfactoria. Bien, bueno. Vamos con otro índice más. Este es el índice K de centrado de proceso. Este pone el foco en el análisis de si el proceso está o no centrado. Entonces, este índice, el índice de centrado de proceso, se simboliza con K, y, esperen que voy a cambiar con el... Se simboliza con la letra K, y se calcula como la diferencia entre la media del proceso, ¿no?, menos n, donde el n es el valor nominal o el valor objetivo, ¿sí? Bien, dividido media variación tolerada, ¿sí? O sea, dividido media diferencia entre la especificación superior y la especificación inferior. Entonces, si esto nos da positivo, si el K da positivo, significa que la media del proceso es mayor que el valor nominal, ¿sí? Y viceversa, si el K da negativo, es que entonces la media del proceso es más chica que el valor nominal, para ver para dónde estamos descentrados, ¿sí? Se lo multiplica por 100 para aprovechar los decimales, ¿no? Y además nos queda en términos porcentuales, el índice nos queda en términos porcentuales, de donde valores menores al 20%, en términos absolutos, ¿no?, porque pueden ser positivos o negativos, en términos absolutos, se consideran aceptables, ¿sí? Es este alejamiento, ¿no?, se consideraría aceptable. Fíjense cómo está calculado, acá en el gráfico se ve cómo está calculado, ¿no? Nosotros lo que hacemos es comparar esta distancia, la diferencia entre la media del proceso con el valor nominal, contra media banda de especificación, ¿sí? Entonces lo que está haciendo el K es mostrarme, en definitiva, el peso que tiene, o la proporción que representa esta diferencia en esta diferencia de acá. Por eso, lo que se busca es que este sea lo más chiquitito posible, ¿no? El valor, que sea un valor lo más chiquitito posible. Bien, entonces ya sabemos qué significa el signo, ya sabemos cuál es el límite de tolerancia, y lo otro que nos muestra este índice es que cuando un proceso está descentrado en forma significativa, cuando yo vea que el proceso está corrido, ¿no?, descentrado en forma seria, cuando me dé, por ejemplo, mayor a 20, ahí debo hacer esfuerzos fuertes, ¿no?, para volver a centrarlo. Esto es más complicado, ¿no? Corregir la centralidad suele ser más complicado que disminuir la variabilidad. Pero es un problema muy serio, ¿no? Y entonces hay que hacer esfuerzos necesarios para corregir la falta de centralidad. Bueno, y en nuestro ejemplo, el K sería la media del proceso, 806, menos el valor nominal, 800, dividido media banda de especificación, o sea,
la diferencia esta que da 10, ¿no? Acá sería un medio de 5 en definitiva. ¿Sí? No, sería 5 en total el denominador, porque sería un medio de 10. Y nos da un 12%. Quiere decir que aun cuando nuestro proceso está descentrado, ¿no? Bueno, está dentro de valores aceptables, ¿sí? Está descentrado, sí, pero en forma aceptable, no es grave. Bueno, vamos con otro. Este es el índice CPM de Taguchi. Bueno, Taguchi, él introduce una filosofía en la que dice, bueno, cumplir con las especificaciones no es gran mérito, ¿sí? Cumplir con las especificaciones no es sinónimo de buena calidad. Y la reducción de la variabilidad debe darse en torno al valor nominal. O sea, la calidad óptima es el valor nominal. De hecho, por ahí en los libros aparece, ¿no?, que nominal es mejor, creo que cómo se describe esta filosofía, este pensamiento, ¿no? Nominal es mejor. Entonces, en lugar de tratar de ajustarnos en el marco de las especificaciones, lo que dice Taguchi es que la reducción de la variabilidad debe darse en torno al valor nominal. Entonces, él propone este índice, le vamos a llamar índice CPM, donde, bueno, en el numerador tenemos, ¿no?, tenemos la banda de especificación, y en el denominador, en vez de hacer 6 sigma, como hacíamos con el índice CP, se hace 6 tau, donde este valor tau viene dado por la raíz de la varianza más la diferencia entre la media y el valor nominal al cuadrado. Entonces, de esta forma, lo que se logra, ¿no?, el índice de CPM, lo que hace es comparar el ancho de las especificaciones, esta, contra este 6 tau, ¿no? Y es el tau el que no solo tiene en cuenta la variabilidad del proceso, ¿no?, la tiene acá agregada, la variabilidad del proceso, sino que también considera o toma en cuenta el centrado que tiene el proceso, que queda representado en este otro término. Bueno, si el proceso estuviera centrado, ¿no?, fíjense que acá esto sería n, sería igual a n, mu sería igual a n, y entonces esto nos daría 0. Y entonces acá me quedaría 6 sigma, en definitiva, ¿no? Y entonces este índice sería igual al índice CP e igual al índice CPK también, porque estaría centrado, ¿sí? Entonces, en este caso, los tres serían iguales. Bueno, para el caso del ejemplo, el índice de Taguchi lo calculamos, tomamos acá la banda de especificidad y hacemos 6 por la raíz de 1,2 al cuadrado más la diferencia entre la media del proceso menos el valor nominal al cuadrado. Y eso nos dio 1,242. Entonces, cuando el coeficiente o el índice de Taguchi es menor a 1, el proceso no cumple con las especificaciones, sea por problemas de centrado o por variabilidad, ¿sí? Pero además, si el CP, el índice de Taguchi, el CPM, es mayor a 1,33, entonces el proceso cumple con las especificaciones y su media está dentro de la quinta parte del rango de las especificaciones. Entonces, en el ejemplo, esa quinta parte
para nosotros sería 800 más menos 5, que era la tolerancia, dividido 5, porque esa quinta parte es la quinta parte de la tolerancia en definitiva, ¿sí? Nos alejamos una quinta parte de la tolerancia por encima, una quinta parte de la tolerancia por debajo, ¿sí? Entonces, si el índice de Taguchi es mayor a 1,33, el proceso no solo que cumple con las especificaciones, sino que además la media se encuentra en ese intervalo. ¿Qué intervalo? En el intervalo que queda definido por una banda que va a estar determinado por la quinta parte de la banda de especificación en definitiva, centrado en el valor nominal, ¿no? A ver si lo tengo acá representado, no. A ver. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió esto? No lo tratamos de ver acá. Acá. ¿Cuánto nos dio a nosotros el índice de Taguchi? Nos dio 1,2. Bueno, fíjense que en términos de Taguchi, no, nuestra media no caería dentro de la quinta parte de la variación. Fíjense que nosotros la variación, a ver, esperen que agarro el lápiz, para nosotros, ¿se acuerdan que habíamos dicho que todo esto era 5? ¿Sí? Entonces, la quinta parte va a ser 1, tanto para por encima como por abajo, ¿no? Entonces, fíjense que el 1 está acá. A ver. Sí, está ahí. Y acá también. Entonces, esa quinta parte, espérate, ¿dónde está la media? Aquí. Sí, es una quinta parte respecto del valor central, o sea, respecto del valor nominal. Entonces, lo que dice Taguchi, que si el índice te da mayor a 1,33, entonces tu media debería estar dentro de esa banda de flotación, la media del proceso. A ver, vamos de nuevo. Dice, si el índice es mayor a 1,33, entonces el proceso cumple con las especificaciones y la media del proceso está dentro de la quinta parte del rango de especificaciones. Bueno, y en este caso tenemos que la quinta parte es lo que acabamos de mencionar. Pero a nosotros nos ha dado, a ver, ¿pueden controlar de nuevo el K, por favor? A ver si lo calculé bien. Ahí encima le dejé K. No, capaz que, a ver, puse cualquiera acá, porque por copiar y pegar. Esto es CPM. ¿Sí? Ese es CPM. Y después es 800 menos 700, está bien, por 6 por tau, y tau es 1,2 al cuadrado, eso está bien, por 800,6 menos el valor nominal, que es 800, todo eso al cuadrado. Eso está bien planteado ahí. A ver, chequen si el número está correcto. ¿Listo? A mí me dio lo mismo, profe. 1,242. Bien.
proceso no cumple cuando es menor, no cumple. Cuando es mayor a 1, cumple. Cuando es mayor a 1, cumple con las especificaciones, ¿sí? Cuando este es mayor a 1, cumple con las especificaciones, que es nuestro caso. Pero además, si fuera mayor a 1,33, entonces no solo que el proceso cumple con las especificaciones, sino además que no tendríamos problemas serios respecto a la media, ¿sí? A la posición de la media del proceso, porque estaría a lo sumo alejada 1/5 de ese rango de las especificaciones. No puede dar 6. Ese número ya se fue demasiado lejos, Eugenia. A ver si hay alguien que desempate. Me parece que está bien calculado. Bueno. No, eso, profe. No, Bueno, como 5 veces. Ya dale. corregí. Bueno, pasamos entonces a lo siguiente. Bueno, algunas advertencias sobre estos índices, y es que para que los índices sean aplicables, como pronóstico del desempeño del proceso, ¿no? En un futuro inmediato, es importante que los procesos sean estables, ¿sí? Que los procesos sean procesos maduros, ¿no? Que sean procesos estables. Después, otra cuestión es que, además, ¿no? La característica de calidad que estemos observando, recordemos que se debe distribuir normal o aproximadamente normal, o sea, su forma no tiene que alejarse demasiado de la forma de una normal. Otra advertencia es que los cálculos están basados en los parámetros poblacionales, que son mu y sigma, o sea que necesitamos conocer a mu y a sigma para poder calcularlos. Y otra cuestión es que si los cálculos se basan en muestras pequeñas, bueno, entonces ahí la interpretación cambia, ¿sí? Entonces todo lo que vimos acá se cumple si se cumplen estas situaciones, ¿sí? Es decir, que los procesos que estemos analizando sean procesos estables, ¿no? Y además que la característica que estemos observando tenga una distribución normal o aproximadamente normal, y bueno, te exige también conocer al mu y al sigma del proceso, ¿sí? Al mu y al sigma de esa característica de calidad que se está analizando. En casos de trabajar con muestras, solo vamos a ver después, ¿sí? Pero ahí cambiaría la interpretación. Ya no quiero. Que hay viento y hace ruido, entonces se vuelve loco. Basta. Bueno, ¿qué pasa en el largo plazo? Porque no es lo mismo evaluar la capacidad de un proceso en el corto plazo que evaluarla para el largo plazo. La capacidad de un proceso en el corto plazo se calcula a partir de muchos datos que son tomados durante un periodo lo suficientemente corto como para aislar influencias externas sobre el proceso. Por ejemplo, podría ser, ¿no?, el tema de el cambio de operarios o el cambio de temperaturas, ¿sí? Uno
es como casi que toma una foto, ¿sí? Pero en ese momento levanta muchos datos, tomarás muchas piezas, y entonces ahí vos vas a poder evaluar al proceso, pero en este escenario, ¿sí? Sería en el corto plazo, ¿no? Aislando influencias externas sobre el proceso. Pero lo más probable es que a los clientes les interese más la capacidad en el largo plazo que en el corto plazo, ¿sí? Entonces, para calcular esta capacidad en el largo plazo, esta se va a calcular con muchos datos, pero tomados en un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para que los factores externos influyan, sí influyan, en el desempeño del proceso, ¿sí? En este caso, bueno, levantaremos algunas piezas del proceso fabricadas a la noche, otras fabricadas durante el día, o fabricadas durante el periodo estival, otras fabricadas, qué sé yo, ¿sí? Entonces, tiene que ser durante un buen periodo de tiempo. Tomamos una sucesión de muestras, muchas muestras, ¿sí? Vamos tomando muchas muestras, a lo largo de un largo periodo de tiempo, ¿sí? En el largo plazo. Entonces, de esa manera, ahora tenemos el desafío de ver cómo calculamos la variabilidad en el largo plazo. Bueno, hay dos criterios. Una sería estimar a sigma mediante el desvío estándar de todos los datos. O sea, agarramos todos estos datos, ¿no? Los de todas las muestras que se levantaron en los distintos momentos del tiempo, y calculamos el sigma, como lo hemos hecho siempre, ¿sí? Se calcula el desvío a partir de la observación de todos los datos que se obtuvieron a lo largo del tiempo. Y la otra es un estimador que debería tener algún nombre especial, ¿no? Porque es una forma muy particular de arribar a esta varianza, que calcula la variabilidad de todo el proceso, o sea, del proceso a lo largo de todo el tiempo, de la siguiente manera. Toma el rango promedio observado en cada muestra. ¿Se acuerdan lo que era el rango, no? A ver, pero. ¿Se acuerdan que el rango era el valor máximo de X, el máximo de X, menos el valor mínimo de X? Ese era el rango. Bueno, entonces, lo que se hace es calcular el rango en todas las muestras. ¿Sí? Calculo el rango en esta muestra, en la muestra 1, calculo el rango en la muestra 2, y así. Calculo el rango en la muestra n. Y calculo el promedio de los rangos, ¿sí? O sea, los sumo a todo y los divido por n, por la cantidad de muestras con las que haya trabajado, ¿sí? Entonces, en el numerador está colocando el promedio de los rangos. Y en el denominador coloca es como un estadístico, ¿no? Se llama D sub 2, donde este D sub 2 es un numerito que está tabulado en una tabla, que ahora se las voy a mostrar, que depende del tamaño de la muestra, ¿sí? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, la T depende también del tamaño de la muestra, porque trabajamos con n, por ejemplo, cuando estimábamos, trabajamos con una T con n menos un grado de libertad? Bueno, en este caso, este es un numerito, es un estadístico especial, ¿no? Que se calcula o que se trabaja en la construcción de las cartas de control, que es un tema que no tenemos nosotros en el programa,
Pero bueno, acá está nuestro D, en que no encuentro el lapicito, tan chiquitito, y yo que no veo un pomo. Miren, acá estás. Voy a cambiar al cursor, al láser, porque si no, no lo veo. Acá. Entonces, acá está el valor de D sub 2, que es el que permite estimar, ¿no?, a los sigmas. Entonces, por ejemplo, si yo esas muestras que voy tomando en cada momento del tiempo, digo, bueno, en cada momento del tiempo voy a levantar 4 piezas y les voy a medir la longitud. Entonces voy a calcular el rango observado en esas 4 piezas. Bueno, entonces ahí el tamaño de las muestritas, ¿no?, es de 4. El tamaño que tiene cada una de esas muestritas es de 4. Entonces las cartas de control se trabajan con muestras de tamaño 4, bueno, y el D toma este valor en particular, ¿sí? Entonces, si yo decido hacer las cartas de control con 10 piezas en lugar de 4, bueno, acá entonces este D va a tomar este valor de 3,078. Entonces, esa es otra forma de calcular la variabilidad para el largo plazo, porque yo ahora necesito la variabilidad en el largo plazo, ¿sí? Lo que vimos anteriormente es el cálculo de la capacidad en el corto plazo, y bueno, entonces la calculaba con la variabilidad observada en el corto plazo, así como dice acá, ¿no? Se toman muchos datos durante un periodo suficientemente corto para aislar las influencias externas, y bueno, me quedo con la variabilidad observada en el corto plazo. Y así se calculan los índices que vimos. Pero ahora yo necesito calcular la variabilidad en el largo plazo. Entonces, como en el largo plazo yo he ido tomando muestritas, ¿no?, para ir viendo qué pasa con el proceso, ¿cómo hago para ver cómo es la variabilidad en todo ese conjunto de información? Bueno, entonces, como dijimos, una alternativa es calcularlo a la vieja usanza, ¿no? Es calcular el sigma tomando todos los datos y obteniendo de esa manera un estimador de dispersión. Y si no, la otra sería con esta formulita, que es ir tomando, ¿no?, los rangos en cada muestra, calcular el promedio de los rangos y dividirlo por este numerito que está tabulado en esa tabla, que depende del tamaño de la muestra, ¿sí? Depende del tamaño de estas muestritas con las que se arman las cartas de control. Bien. Entonces, una vez que tenemos identificado el sigma del largo plazo, que lo vamos a simbolizar así, con una L abajo, ¿sí?, sea que lo hayamos calculado con el rango, o lo hayamos calculado de la forma tradicional, entonces ahora vamos a medir el desempeño del proceso en el largo plazo, ¿sí? Entonces cambia el nombre. Nosotros hablábamos, en el corto plazo hablamos de capacidad del proceso, en el largo plazo hablamos de desempeño del proceso, ¿sí? Es la terminología propia. Entonces, el índice de desempeño potencial de largo plazo, fíjense que es igual al CP, ¿sí?, porque es la banda de especificación dividido 6 sigmas, solo que ahora este sigma es el sigma del largo plazo, ¿sí?, donde el sigma sub L es la desviación estándar del largo plazo. Entonces esa es la única diferencia que hay entre el CP y el P sub P, ¿no?, el PP, el PP, que este último está calculado con el sigma de largo plazo. Bueno, fíjense que para a este le pedíamos que tome valores mayores a 1,33, bueno, a este también, ¿sí? Le vamos a pedir que tome valores mayores a 1,33 para decir de que el proceso presenta un desempeño adecuado, desempeño potencial adecuado. Y hay otro índice,
que es el índice de desempeño real del proceso, y este toma en consideración el tema de la centralidad, ¿sí? Nos permite evaluar si el proceso está centrado o no. Y, como habíamos dicho, se calcula, ¿no?, tomando como referencia la media del proceso, y bueno, de la misma manera que ya habíamos calculado esto, ¿no? Nada más que acá en el denominador, el desvío es el de largo plazo, ¿no? Entonces uno calcula estos dos cocientes y se queda con el más chico. Y de nuevo, para evaluarlo, lo que vamos a ver es si este valor es mayor a 1,25. Si es mayor a 1,25, entonces se dice que el desempeño real del proceso es adecuado. ¿Sí? Bien. Bueno, y hasta ahí llegaríamos con los índices de hoy. La próxima clase vamos a ver las métricas 6 sigma. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Profe, esos valores que veníamos viendo de 1.25 o 1.33, ¿esos son valores que siempre van a ser así? O sea, ¿esos son los valores que vamos a usar? Son ¿La valores referencia? preestablecidos, sí, que ya están chequeados. Sí, vale para cualquier proceso, quiero decir. Bueno. ¿Qué les quería decir? Bueno, el que quiera seguir, ¿no?, la lectura, ir con la lectura al día, recuerden que esto lo van a encontrar en el capítulo 5 del libro. ¿Sí? Entonces, para la próxima clase, si quieren ir leyendo las métricas 6 sigma, para venir más o menos en tema, pueden ir avanzando con eso, ¿sí? Veríamos lo que queda de ese capítulo. Así que la próxima clase también es teórica. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Si querés por ahí, no sé quién estaba grabando. Yo quedé grabando, ¿no? Piqui, piqui.